¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, un placer. ¿Hay distintos niveles de esclerosis múltiple? Hay distintos grados de severidad de la enfermedad. Okay. Esta es una enfermedad muy heterogénea, como bien se dijo anteriormente, y realmente encontramos pacientes que a lo mejor en pocos años de enfermedad alcanzan algún grado de discapacidad importante, mientras que en otros casos pacientes pueden desarrollar la enfermedad durante largos años y realmente llevar una vida prácticamente normal. Pregunta, perdón que lo interrumpo en esta instancia. ¿Esto depende del diagnóstico precoz? ¿Depende de cada individuo? ¿De qué depende eso? Depende del genio de la enfermedad. Ok, porque digo, si no por ahí genera mucha angustia en quien lo está recibiendo, ¿no? Pensar, Claro. Digo, ¿por qué a mí se me desarrolla de una manera abrupta y por qué a él que está enfrente casi no tiene síntomas? Seguro, sí. Bueno, estos son uno de los temas que siempre plantean los pacientes cuando se reúnen. Claro. ¿Por qué hay tanta disimilitud en las formas, en el grado de severidad? Y realmente tiene que ver, hay muchas cosas que no conocemos aún de la esclerosis múltiple y esta es una de ellas, digamos, por qué en algunas personas se comporta de manera más agresiva, claro, mientras que en otras no. El diagnóstico precoz está relacionado con el tratamiento precoz. Okay. O sea, diagnóstico precoz, la importancia es para poder implementar un tratamiento rápido. Y sí sabemos, como dijo antes el doctor Montalbán en lo que ustedes mostraron, que el tratamiento precoz definitivamente modifica la evolución, el curso de la enfermedad y los pacientes tienen muchas más chances de estar mejor. ¿Los tratamientos son iguales para todos los pacientes? ¿El tratamiento fundamental es ofrecerle un desinflamatorio poderoso para que esto funcione? ¿O de acuerdo al grado de severidad que tiene la enfermedad, las cosas varían? Sí, por empezar, digamos, no todas las esclerosis múltiples deben ser medicadas. Creo que es un concepto importante porque la forma clínica de esclerosis múltiple que requiere tratamiento antiinflamatorio de estos que mencionamos es la forma en recaídas y remisiones. Hay un 10-15% de los pacientes que tienen formas llamadas primarias progresivas, es decir, donde no vemos esa oscilación en el cuadro neurológico y lamentablemente esos pacientes no tienen hoy oportunidad de un tratamiento que modifique la evolución de la enfermedad. Así que uno de los aspectos fundamentales es determinar claramente qué paciente debe ser medicado y cuál no. Claro. Y a partir de ahí, bueno, hay distintas opciones de tratamiento, tratamientos de primera línea y por supuesto tratamientos que están llegando y que realmente nos hacen tener muy buenas expectativas respecto al futuro, ¿no? Perfecto, esto es lo más importante, no perder las esperanzas. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes, no es lo mismo tener esclerosis múltiple hace 25 años que tenerla ahora. Digamos, es otro cantar. Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, esta medicación o estos distintos tipos de tratamiento que pueden ser ofrecidos al paciente, ¿tienen efectos colaterales? ¿Deben ser controlados paralelamente? Sí, por supuesto. Los tratamientos de los que disponemos actualmente son medicamentos biotecnológicos, es decir, son medicamentos sofisticados y que requieren control, monitoreo médico y por supuesto que tienen algunos efectos adversos, algunos más, otros menos, pero que deben ser controlados y que los pacientes fundamentalmente deben conocer antes de iniciar el tratamiento. A esto, ¿no? Porque digo, seguramente nadie pone en discusión el tratamiento. El tratamiento es en función de mejorar la calidad de vida del paciente que padece esta enfermedad. Pero como lamentablemente no muchas personas realizan estos controles pertinentes y tienen este grado de responsabilidad, el paciente lo debe conocer para saber cuáles son los riesgos que corre. Tal cual, eso forma parte de la educación de los pacientes. O sea, los pacientes deben conocer cuáles son sus opciones terapéuticas y qué tipo de problemas pueden llegar a tener. Por ejemplo, los interferones beta, el efecto más común que causan es un cuadro de tipo pseudogripe, después de la aplicación, con un poco de fiebre, dolores musculares, dolores de cabeza, que después, con el tiempo de la aplicación, eso se va atenuando. Eso es lo más frecuente. A lo mejor nuevos medicamentos más agresivos como el natalizumab, que decía el doctor Montalbán antes,
bueno, pueden potencialmente tener también más riesgos. Claro. Tenemos mensajes, los vamos a aprovechar al doctor que está aquí con nosotros para responder. Roberto, te escuchamos. Mónica de Lanús dice, su madre tuvo esclerosis, quiere saber dos cosas. Por un lado, si es hereditaria esta enfermedad y por otra parte, si la esclerosis en placa es lo mismo que la esclerosis múltiple. Muy importante esto porque no lo habíamos mencionado hasta ahora. ¿Es o no es hereditaria esta enfermedad? No es hereditaria en el sentido común que le damos a ese concepto, digamos. No es una enfermedad que se transmite de padres a hijos. Sí, lo que se transmite es, o se puede transmitir, es una susceptibilidad a padecerla, una susceptibilidad genética. Esto significa que hijos de personas con esclerosis múltiple tienen un riesgo mayor de tener la enfermedad que la población general, pero no quiere decir que necesariamente la van a tener. Perfecto. De hecho, el porcentaje de transmisión así es bajo. Otro mensaje. Patricia de Santiago del Estero tiene un hijo de 10 años con esclerosis múltiple y pregunta por qué se le ponen los nudillos tensos, duros, hinchados. Ya le pasó en 2 o más oportunidades. Algo que quedó pendiente de la otra pregunta, Sí. Discúlpame. Esclerosis múltiple es sinónimo de esclerosis en placa. Esclerosis en placa es el término más viejo. Más viejo, más ok. antiguo. ¿Y qué le decimos a esta mamá preocupada? Sí, esto obviamente? es un poco difícil de interpretar. Probablemente tenga que ver con algún tipo de movimiento o espasmos relacionados con espasticidad en los miembros superiores que generan algún tipo de movimiento como de extensión y que, bueno, puede generar, digamos, rigidez en las manos y a veces hasta dolor. Hasta dolor. ¿Pero esto es tratable o forma parte de la enfermedad? Sí, esto es tratable, digamos, todo lo que... La enfermedad tiene 2 aspectos del tratamiento. Un manejo, que es el que hablamos hasta ahora, digamos, Exacto. la cosa preventiva de la aparición de recaídas. Pero tiene un manejo que no es menos importante, que es el manejo de los síntomas. El sintomático, claro. Los pacientes tienen, como bien se dijo antes, problemas esfinterianos, problemas sexuales, espasticidad, dificultad para caminar, problemas en la visión, entonces múltiples problemas en el equilibrio. Y cada uno de estos aspectos tiene un manejo farmacológico en algunos casos y en otros a través de la rehabilitación. Está bien. Entonces es importante que la gente tenga el concepto que el tratamiento de la esclerosis múltiple es un tratamiento integral. No nos podemos quedar solamente en la medicación inmunológica, digamos, sino que hay otros aspectos, también por supuesto la adecuada, prestarle atención a los aspectos psicológicos, a los aspectos familiares de la enfermedad, a los aspectos laborales. O sea, la repercusión de esta enfermedad va muchísimo más allá que lo físico. Obviamente. En un ratito vamos a estar hablando justamente con la licenciada Joal respecto a este tema, cómo hablar y cómo desarrollar y cómo fortalecer anímicamente a la persona y al entorno familiar que tienen que convivir a diario con esta enfermedad. Había quedado una pregunta del doctor Berman. Sí, 2 preguntas cortitas. Primero, el costo y la accesibilidad de los fármacos. Es algo que es de distribución gratuita en los hospitales. Y la otra cosa es, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con diagnóstico que puede hacer una vida completamente normal? O sea, ¿cuál es el grado de invalidez que genera esta enfermedad en porcentaje? O sea, el diagnóstico. ¿La mayoría hace una vida normal o la mayoría termina con secuelas? La mayoría hace una vida razonablemente normal. Digamos, el porcentaje de pacientes que viene a verme en silla de ruedas, que sería la expresión máxima de discapacidad en esta enfermedad, es realmente un 10% de los pacientes, 15%. La mayoría transita, digamos, con algún trastorno, sobre todo en la marcha, que a veces necesita algún tipo de resistencia, pero en general son personas que durante largos años pueden desarrollar una vida razonablemente normal, ¿no? Y a eso apuntamos, por supuesto, siempre, a que puedan seguir trabajando, a que puedan seguir con sus actividades habituales. Y respecto a la medicación, ¿se entrega gratuitamente en los hospitales o no? La medicación, afortunadamente, hay una cobertura del 100%, o sea, estas medicaciones están incluidas en el PMO. Ah, ok. O sea que la verdad es que hace años teníamos problemas en cuanto a acceso a estos medicamentos, afortunadamente ya no. Y la mayoría de los pacientes pueden acceder a estos tratamientos que sí son muy caros, por esta cosa que decíamos antes de que son medicamentos biotecnológicos con un proceso de fabricación muy complejo. Muy complejo.
¿Se queda un ratito más, doctor? Claro. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Recuerden, hoy estamos hablando de la esclerosis múltiple.